Mi hermano siempre fue el queridito de la familia, incluso después de destrozar 2 coches y embarazar a 2 mujeres. Cuando heredé la casa de mi abuela, mi madre dijo, «Tú ya tienes trabajo, él necesita más». Me entregaron una caja con mi ropa y cambiaron la cerradura. Nunca pensé que mi propia familia me lastimaría tanto. Estaba parada en la acera, sosteniendo esa maldita caja de cartón, viendo cómo mi madre cerraba la puerta de la casa donde había vivido toda mi vida. La casa que mi abuela había dejado específicamente para mí en su testamento. «Mamá, por favor, hablemos», le grité a través de la puerta. «La abuela me dejó esta casa a mí. Está en el testamento». Escuché sus pasos alejándose. Ni siquiera tuvo la decencia de responderme. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando el abogado nos citó para la lectura del testamento de la abuela Carmen. Recuerdo perfectamente ese día porque fue la primera vez en años que vi a mi hermano Diego llegar puntual a algo. Estaba ahí sentado con esa sonrisa arrogante que siempre tenía cuando creía que algo bueno iba a pasarle. Mi madre estaba nerviosa, retorciéndose las manos como siempre hacía cuando esperaba noticias importantes. Yo solo quería que todo terminara. La abuela había muerto hace un mes y todavía no podía creer que ya no estaba. El abogado, un hombre mayor con lentes gruesos, abrió el sobre con una solemnidad que me puso los nervios de punta. La señora Carmen Vázquez deja la totalidad de su patrimonio, incluyendo la casa familiar ubicada en calle Magnolia 487, a su nieta Patricia Morales. Leyó con voz clara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se quedó con la boca abierta, mi madre palideció y yo. Yo no sabía si reír o llorar. «Eso tiene que ser un error», murmuró mi madre, levantándose de su silla. Carmen siempre dijo que dejaría todo equitativamente entre sus nietos. «No hay error, señora Morales», respondió el abogado. «El testamento está en orden y fue firmado hace 6 meses. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo cambió. Mi madre me miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. «No es justo, Patricia», me dijo mientras Diego se servía otro trago. «Tu hermano tiene 2 bocas que alimentar. Tú tienes un trabajo estable, un apartamento. Él no tiene nada». «Mamá, la abuela me dejó la casa a mí», le respondí tratando de mantener la calma. «Debe haber tenido sus razones». «¿Sus razones?» Diego finalmente habló, y su voz estaba cargada de resentimiento. «La abuela siempre te tuvo preferencia. Siempre fuiste su nieta perfecta, ¿verdad? Estudiosa, obediente, nunca causaste problemas». «No, causé problemas porque me hice responsable de mi vida», le contesté, sintiendo cómo la frustración empezaba a hervirme en el pecho. «Tú estás en esta situación porque gastaste todo tu dinero en fiestas y coches caros. ¡Ya basta!», gritó mi madre. «Esta familia no se va a dividir por una casa. Patricia, tú vas a hacer lo correcto». «¿Lo correcto? ¿Y qué es lo correcto, mamá?» Mi madre me miró directamente a los ojos. «Vas a transferirle la casa a tu hermano. Es lo que haría una buena hermana». Me quedé en shock. ¿Una buena hermana? ¿Dónde estaba Diego cuando la abuela estaba enferma y yo pasaba todas las noches cuidándola? ¿Dónde estaba cuando tuve que pagar sus medicamentos porque mi madre no tenía dinero? ¿Dónde estaba cuando me tocó organizar el funeral porque él estaba muy alterado para ayudar? «No voy a hacer eso», dije finalmente. «La abuela me dejó la casa a mí». La cara de mi madre se transformó por completo. Era como si estuviera viendo a una extraña. «Entonces no eres la hija que creí que eras», me dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre no me dirigía la palabra. Diego me mandaba mensajes diciéndome que era una egoísta, que estaba arruinando a la familia. Incluso mis tías comenzaron a llamarme para decirme que estaba siendo cruel con mi hermano. «Patricia, cariño», me dijo mi tía Rosa por teléfono, «tu hermano está pasando por un momento muy difícil. Sofía está embarazada otra vez, y Elena también está luchando económicamente. Tú eres soltera, tienes un buen trabajo. ¿No podrías ser más comprensiva?» Comprensiva. Esa palabra me siguió durante días. Aparentemente, ser comprensiva significaba regalar mi herencia. Significaba olvidar que Diego nunca había trabajado un día completo en su vida. Significaba ignorar que sus momentos difíciles eran consecuencia directa de sus decisiones irresponsables. La gota que colmó
El vaso fue cuando llegué a casa después del trabajo y encontré a Diego moviendo mis cosas. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté viendo cómo metía mi ropa en cajas. Mamá me pidió que te ayudara a empacar, me dijo sin siquiera mirarme. Ya es hora de que te mudes. Esta casa es muy grande para una sola persona. Esta es mi casa. Diego, mi abuela me la dejó a mí. Tu casa. Se rió con amargura. ¿De verdad crees que mereces todo esto mientras tu hermano se muere de hambre? Tu hermano se muere de hambre porque gasta el dinero en alcohol en lugar de buscar trabajo, le grité, perdiendo finalmente la paciencia. En ese momento entró mi madre. Su mirada era de pura decepción. Ya tomé la decisión, Patricia, me dijo con esa voz autoritaria que usaba cuando éramos niños. Diego se va a quedar en la casa. Tú tienes un trabajo, puedes rentar algo. ¿Estás echándome de mi propia casa? Te estoy enseñando a ser una buena hermana y una buena hija. No podía creerlo. Después de 28 años de ser la hija perfecta, la que nunca causaba problemas, la que siempre ayudaba económicamente cuando hacía falta, me estaban botando de mi propia casa para dársela a mi hermano irresponsable. Esto es mi herencia, insistí una última vez. La abuela me la dejó a mí. La abuela ya no está aquí para ver el daño que estás causando, respondió mi madre. Pero yo sí, y no voy a permitir que destroces esta familia por tu egoísmo. Esa fue la última conversación que tuvimos. Al día siguiente, mientras yo estaba en el trabajo, cambiaron la cerradura. Cuando llegué por la tarde, encontré una caja con mi ropa en el porche y una nota. Espero que reflexiones sobre lo que has hecho. Mamá. Ahí fue cuando me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. Nunca fui la hija querida. Nunca fui valorada. Solo fui la hija conveniente, la que resolvía los problemas mientras Diego vivía su vida sin consecuencias. Esa noche, sentada en el cuarto de hotel más barato que pude encontrar, lloré como no había llorado desde la muerte de mi abuela. No solo había perdido mi casa, había perdido a mi familia, y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que quizás nunca realmente la había tenido. Pero algo dentro de mí se estaba despertando. Una rabia fría, calculada. Mi abuela no era tonta. Si me había dejado esa casa, tenía que haber una razón más profunda. Y yo iba a descubrir cuál era. Al mirar la caja con mis pocas pertenencias, vi algo que no había notado antes. Un sobre pequeño con mi nombre escrito con la letra de mi abuela. Con manos temblorosas lo abrí y encontré una llave dorada y una nota que decía: para mi nieta valiente, cuando llegue el momento de la verdad. Caja de seguridad 247, Banco Central. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi abuela había dejado algo más. Algo que mi familia no sabía que existía. La mañana siguiente fui directamente al Banco Central. Mis manos temblaban mientras sostenía la llave dorada que mi abuela había escondido entre mis cosas. El empleado me pidió identificación y después de verificar los registros, me condujo a una sala privada llena de cajas de seguridad. Caja 247, murmuró, insertando su llave al mismo tiempo que yo insertaba la mía. Su abuela abrió esta cuenta hace 5 años. Cuando la caja se abrió, me quedé sin respiración. Adentro había fajos de billetes, pero eso no era lo más impactante. Había documentos, fotografías y una carta con mi nombre. Tomé la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Mi querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que ya descubriste cómo te trató tu familia después de mi muerte. No me sorprende. He estado observando durante años cómo te convertiste en el sostén emocional y económico de todos, mientras Diego vivía sin responsabilidades. Tuve que parar de leer por un momento. La abuela sabía exactamente lo que iba a pasar. Encontrarás en esta caja 200,000 pesos que ahorré durante décadas. Pero eso no es todo. Revisa los documentos amarillos. Te van a cambiar la vida. Con el corazón acelerado, busqué los documentos amarillos. Eran escrituras, títulos de propiedad. Mi abuela no solo tenía la casa donde habíamos vivido, tenía 3 propiedades más. Un edificio de apartamentos en el centro, una casa en la playa y un local comercial. ¿Cómo es posible?, susurré, revisando cada documento. Todos estaban a nombre de Carmen Vázquez. Todos tenían valor de millones de pesos. Seguí leyendo la carta. Tu madre nunca supo de estas propiedades, porque las compré con el dinero que tu abuelo me dejó en secreto. Durante años guardé silencio porque quería ver qué tipo de personas eran realmente. Quería saber si me querían por mí o por lo que pudieran heredar. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel.
Diego nunca me visitó a menos que necesitara dinero. Tu madre solo llamaba cuando tenía problemas económicos. Pero tú, mi niña, tú viniste a verme incluso cuando no necesitabas nada. Me cuidaste cuando estuve enferma. Me acompañaste a mis citas médicas. Fuiste la única que me amó sin esperar nada a cambio. Había más documentos. Contratos de alquiler de las propiedades que generaban ingresos mensuales de 50,000 pesos. Estados de cuenta bancarios que mostraban ahorros acumulados durante décadas. Mi abuela era rica. Muy rica. Y nadie en la familia lo sabía. Estas propiedades ahora son tuyas, Patricia. Pero hay condiciones. En el sobre azul encontrarás las instrucciones específicas. Solo tú puedes decidir qué hacer con esta información. Busqué el sobre azul y lo abrí con cuidado. Adentro había una lista detallada. No. Las propiedades se transferirán automáticamente a tu nombre 30 días después de mi muerte. Los ingresos de alquiler están siendo administrados por el abogado García, 33. Nadie más sabe de la existencia de estas propiedades. Tú decides si quieres revelar esta información a la familia o mantenerla en secreto. Al final del sobre había una nota personal. Patricia, durante estos días difíciles vas a descubrir quiénes son realmente las personas que te rodean. Tu madre va a elegir a Diego sobre ti, como siempre lo ha hecho. Tu hermano va a demostrar que solo se preocupa por él mismo. Pero tú, mi niña, tú vas a salir adelante porque tienes algo que ellos nunca tuvieron: dignidad. Me quedé en esa sala por más de 1 hora, procesando toda la información. Mi abuela no solo me había dejado una casa, me había dejado una fortuna y, más importante, me había dado las herramientas para ver a mi familia tal como era realmente. Salí del banco con una perspectiva completamente diferente. Ya no era la hija rechazada que dormía en un hotel barato. Era una mujer con recursos y opciones. Pero también era una mujer furiosa. Durante toda mi vida, había trabajado para mantener unida a mi familia. Había prestado dinero que nunca me devolvieron. Había cancelado planes para cuidar a Diego cuando se metía en problemas. Había aguantado comentarios hirientes porque así es la familia. Y ahora sabía que mi abuela había estado observando todo. Había visto cómo me trataban y había tomado medidas para protegerme. Esa tarde llamé al abogado García, cuyo número estaba en los documentos. «Señorita Morales», me dijo con voz amable. Estaba esperando su llamada. Su abuela me pidió que la contactara exactamente hoy. ¿Usted sabía de las propiedades? Soy el administrador desde hace 5 años. Su abuela fue muy específica en sus instrucciones. ¿Le gustaría que nos reuniéramos para revisar todos los detalles? Quedamos de vernos al día siguiente. Mientras colgaba el teléfono, mi celular comenzó a sonar. Era mi madre. «Patricia, necesitamos hablar», me dijo con un tono que pretendía ser conciliador pero que sonaba forzado. ¿Ahora quieres hablar? Ayer me echaste de mi casa. No seas dramática. Te pedí que fueras comprensiva con tu hermano. ¿Comprensiva? ¿Echándome de mi propia herencia? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Diego está teniendo algunos problemas, continuó mi madre. Sofía lo dejó. Se llevó a los niños. Dice que no puede seguir manteniéndolo. Por supuesto, Diego había arruinado otra relación. Como siempre. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Está muy deprimido, Patricia. Necesita a su familia en estos momentos difíciles. Su familia acaba de echarlo de su casa por él. No seas cruel. Eres su hermana. Soy su hermana. Cuando necesita algo, pero no cuando necesito apoyo. Mi madre suspiró con exasperación. ¿Podrías al menos venir a cenar? Para que hablemos como familia. Parte de mí quería colgar el teléfono, pero otra parte quería ver qué tenían planeado ahora. Está bien, voy esta noche. Cuando llegué a la casa, me sorprendió encontrar a toda la familia reunida. Diego estaba en el sofá, con ojeras y aspecto derrotado. Mi madre había preparado mi comida favorita. Incluso había flores en la mesa. «Mira quién decidió venir», murmuró Diego sin levantar la vista. «Diego, no. Empieces», le advirtió mi madre. Durante la cena, el ambiente era tenso pero artificialmente cordial. Mi madre hablaba de cosas triviales, evitando el tema de la casa. Diego apenas comía, hasta que finalmente mi madre soltó lo que realmente quería decir. «Patricia, hemos estado pensando», comenzó, «y creemos que hubo un malentendido sobre la herencia.
¿Un malentendido? Tu abuela estaba muy enferma al final. Quizás no estaba pensando con claridad cuando hizo el testamento. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, el testamento es legal. Fue hecho por un abogado. Pero no es justo, hija. Tu hermano tiene hijos que mantener. Hijos que no puede mantener porque no trabaja. Diego finalmente levantó la cabeza. ¿Sabes? ¿Qué, Patricia? Tienes razón, soy un fracaso. ¿Estás contenta? Mi esposa me dejó. No tengo trabajo, no tengo dinero. Eso te hace sentir mejor. Por primera vez en mi vida, ver a Diego destruido no me causó pena. Solo me causó más enojo. No me hace sentir nada, Diego. Porque estos problemas son consecuencia de tus decisiones. Eres mi hermana. Se supone que debes apoyarme. Te apoyé durante 28 años. Te presté dinero que nunca me devolviste. Cubrí tus errores. Mentí por ti. ¿Y cómo me pagas? Echándome de mi propia casa. La conversación se estaba saliendo de control. Mi madre intentó calmar los ánimos. Está bien. Todos estamos alterados. Pero tenemos que encontrar una solución. Ya hay una solución, dije, levantándome de la mesa. La abuela tomó una decisión y esa decisión se va a respetar. Mientras me dirigía a la puerta, escuché a mi madre decir algo que me heló la sangre. Si no cambias de opinión, Patricia, vas a perder a tu familia para siempre. Me detuve en el marco de la puerta y me volteé. Creo que ya la perdí hace mucho tiempo, solo que no me había dado cuenta. Salí de la casa y subí a mi auto con una determinación que no había sentido antes. Ya no era momento de ser la hija comprensiva. Era momento de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para quitarme lo que mi abuela me había dejado. La reunión con el abogado García cambió todo. Su oficina era moderna y elegante, muy diferente del pequeño despacho donde habíamos leído el testamento de la abuela. Su abuela era una mujer muy inteligente, me dijo mientras revisábamos los documentos de las propiedades. Durante los últimos años me contó mucho sobre la dinámica de su familia, que le dijo que usted era la única que la visitaba sin pedir dinero, que su hermano solo aparecía cuando tenía deudas, que su madre siempre encontraba excusas para justificar el comportamiento irresponsable de Diego. El abogado me mostró una carpeta gruesa. Estos son los contratos de alquiler de las 3 propiedades. Generan 47,000 pesos mensuales de ingresos, netos. Su abuela los administraba personalmente, pero los inquilinos creen que el administrador soy yo. ¿Nadie sabe que mi abuela era la dueña? Nadie. Ella usaba una empresa de fachada que registré a su nombre hace años. Formalmente, usted es ahora la presidenta de Inversiones Carmen S.A. No podía procesar toda la información. No solo había heredado propiedades, había heredado una empresa completa. ¿Y los inquilinos? Todos son contratos de largo plazo. El edificio de apartamentos está completamente ocupado. La casa de la playa la renta una familia de turistas por temporadas. El local comercial lo ocupa una farmacia con contrato renovable. Me mostró los estados financieros. En los últimos 5 años, las propiedades habían generado más de 2 millones de pesos en ingresos. Su abuela también me pidió que investigara discretamente las finanzas de su familia. Continuó García. ¿Investigó a mi familia? Con su autorización previa, por supuesto. Quería asegurarse de que usted tuviera toda la información necesaria para tomar decisiones. Abrió otro archivo. Su hermano Diego debe 180,000 pesos en tarjetas de crédito. Tiene un préstamo personal impagado de 85,000 pesos. Le debe dinero a un prestamista informal. Aproximadamente 50,000 pesos. ¿Cómo consiguió todo ese dinero? Usó como garantía la expectativa de heredar la casa de su abuela. Varios prestamistas le dieron crédito pensando que iba a recibir una propiedad valiosa. La situación era peor de lo que imaginaba. Diego no solo era irresponsable, había apostado al dinero de la abuela antes de que ella muriera. ¿Y mi madre? Su madre tiene ahorros de 30,000 pesos. Su pensión apenas le alcanza para gastos básicos. Ha estado ayudando económicamente a Diego durante meses. Todo empezaba a tener sentido. Mi madre no solo quería darle la casa a Diego, por favoritismo. Lo necesitaba para salvar las finanzas familiares. ¿Hay algo más?, continuó García. Su abuela predijo que esto iba a pasar. Me pidió que preparara documentos específicos para diferentes escenarios. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, si su hermano intenta vender la casa sin autorización legal, tenemos listos los recursos para detener la venta.
Si su familia la presiona para renunciar a la herencia, podemos demostrar coerción familiar. Mi abuela había pensado en todo. Había anticipado cada movimiento de la familia y había preparado contramedidas. ¿Qué me recomienda hacer? García me miró seriamente. Su abuela me pidió que le dijera algo específico. Que no tome decisiones emocionales. Que observe el comportamiento de su familia durante las próximas semanas. Que los deje mostrar quiénes son realmente. Y después, usted decide si quiere ayudarlos o protegerse de ellos. Salí de la oficina con una estrategia clara. Iba a fingir que estaba devastada por la situación. Iba a actuar como la hija rechazada que no sabía qué hacer. Mientras tanto, iba a observar hasta dónde llegaba la familia para quitarme mi herencia. Durante los siguientes días, mantuve un perfil bajo. Renté un apartamento pequeño y barato. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, respondía que, muy mal, que no entendía por qué mi familia me había rechazado. La estrategia funcionó. Mi tía Rosa me llamó para consolarme. Pobrecita Patricia, sé que estás sufriendo mucho. No entiendo por qué me hicieron esto, tía. Siempre traté de ser una buena hija. Ay, mi niña, pero tienes que entender a tu madre. Está muy preocupada. ¿Por Diego? ¿Más preocupada por él que por mí? Es diferente, Patricia. Tú eres fuerte, independiente. Diego es más frágil. Esa era la nueva palabra para irresponsable. ¿Tú crees que debería renunciar a la herencia? Bueno, sería un gesto muy noble de tu parte. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón. Nadie me preguntaba cómo me sentía por haber perdido a mi abuela. Nadie me consolaba por la muerte. Todo giraba alrededor de convencerme de que renunciara a la casa. Una semana después, mi madre me llamó con voz preocupada. Patricia, necesito contarte algo importante. Diego está muy mal. ¿Qué pasó? Está recibiendo amenazas. Gente a la que le debe dinero. Vinieron a la casa ayer por la noche. Fingí sorpresa. ¿Amenazas? ¿Cuánto dinero debe? No mucho. Algunos préstamos pequeños. Pero estas personas no entienden que la situación cambió con lo del testamento. ¿Cambió? ¿Cómo? Bueno, ellos esperaban que Diego pudiera pagar con la herencia de la abuela. Ahí estaba la verdad. Diego había usado la herencia como garantía antes de recibirla. ¿Qué cantidad de dinero estamos hablando, mamá? Unos 200,000 pesos en Pinamars. Total, mentía. García me había dicho que eran más de 300,000 pesos. Patricia, hija, sé que hemos tenido diferencias, pero Diego es tu hermano. Si algo le pasa. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Si no ayudaba a Diego, cualquier cosa que le pasara sería mi culpa. ¿Qué necesitas que haga? Si pudieras transferirle la casa, él podría usar eso para negociar con sus acreedores. ¿Transferir la casa? Solo temporalmente, hasta que resuelva sus problemas. Claro, transferir la casa temporalmente a alguien que debía más de 300,000 pesos. ¿Qué podía salir mal? Déjame pensarlo, le dije. Esa noche García me llamó. ¿Cómo van las cosas? Exactamente como mi abuela predijo. Ahora quieren que transfiera la casa temporalmente para salvar a Diego. Su abuela me pidió que la llamara si escuchaba esa propuesta específica. ¿Por qué? Porque preparó algo especial para esa situación. Al día siguiente fui otra vez a su oficina. García tenía preparado un nuevo juego de documentos. Si su familia sigue presionándola, podemos usar esto, me dijo, mostrándome una carpeta. Su abuela documentó cada vez que usted prestó dinero a la familia, cada vez que canceló planes para ayudar a Diego, cada gasto médico de ella que usted cubrió. Las cifras eran impresionantes. Durante 10 años había gastado más de 150,000 pesos ayudando a mi familia. También tenemos esto, continuó, mostrándome otra carpeta. Evidencia de que Diego ha estado diciéndole a sus acreedores que es el heredero legítimo, que usted le va a transferir la propiedad voluntariamente. ¿Cómo consiguió esa información? Su abuela tenía contactos en muchos lugares, y Diego no es muy discreto cuando está desesperado. El plan de mi abuela se estaba revelando poco a poco. No solo me había dejado una herencia, me había dado las herramientas para demostrar que mi familia me había estado usando durante años. ¿Cuál es el siguiente paso? Esperamos. Su hermano va a cometer un error grave muy pronto, y cuando lo haga, vamos a estar listos. Esa tarde, mientras caminaba por el centro, vi algo que me confirmó que García tenía razón. Diego estaba sentado en un café con un hombre mayor que no reconocí. Los observé desde lejos y vi cómo Diego le mostraba documentos y hablaba animadamente.
gesticulando hacia una foto de la casa de la abuela. Estaba vendiendo algo que no era suyo, y yo tenía front row para ver cómo se desarrollaba su propia destrucción. 2 semanas después de ver a Diego en el café, García me llamó con urgencia. Patricia, necesita venir a mi oficina inmediatamente. Su hermano acaba de hacer exactamente lo que su abuela predijo que haría. Llegué en menos de 1 hora. García tenía documentos esparcidos por todo su escritorio y una expresión que mezclaba incredulidad con satisfacción. Su hermano vendió la casa, me dijo sin preámbulos. ¿Cómo? La casa está a mi nombre. Falsificó su firma. Creó documentos falsos donde usted supuestamente le transfiere la propiedad. Después usó esos documentos para venderle la casa a un comprador por 850,000 pesos. No podía creerlo. Diego había cometido fraude documental. ¿Quién compró la casa? García sonrió. Ahí viene la parte interesante. El comprador es Roberto Mendoza, un empresario que trabaja conmigo desde hace años. Su abuela me pidió que lo contactara si esto pasaba. ¿Mi abuela conocía a este Roberto? Su abuela planeó todo esto, Patricia. Roberto está actuando como nuestro aliado. Le compró la casa a Diego sabiendo perfectamente que la venta era ilegal. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar la información. Entonces Roberto no va a perder su dinero. Roberto nunca pagó nada. Le dio a Diego documentos que parecen un cheque certificado, pero que en realidad no tienen valor. Diego cree que recibió 850,000 pesos, pero no recibió ni un centavo. ¿Y Diego qué hizo con el dinero que cree que tiene? García abrió otra carpeta. Inmediatamente pagó 200,000 pesos a sus acreedores más peligrosos. Le dio 100,000 pesos a su madre. Gastó 50,000 pesos en celebraciones. El resto lo tiene guardado esperando que el cheque se haga efectivo. ¿Cuándo va a descubrir que el cheque es falso? Roberto va a intentar depositarlo mañana. El banco, obviamente, lo va a rechazar. Ahí es cuando Diego va a entrar en pánico. Todo el plan de mi abuela se estaba desarrollando como una obra de teatro perfectamente orquestada. ¿Qué pasa después? Roberto va a exigir que le devuelvan su dinero o que le entreguen la casa legalmente. Como Diego no puede hacer ninguna de las dos cosas, Roberto va a amenazar con demandarlo por fraude. ¿Y mi familia? Su familia va a descubrir que Diego los puso en una situación legal terrible usando documentos falsificados. Esa tarde, decidí visitar a mi madre para ver cómo estaba manejando la situación. Cuando llegué a la casa, encontré un ambiente de celebración. Mi madre había preparado una cena especial y Diego estaba más animado de lo que lo había visto en meses. ¡Patricia!, me gritó Diego cuando me vio. ¡Qué bueno que viniste! Tenemos excelentes noticias. ¿Qué noticias? Mi madre me sirvió un plato con una sonrisa que no había visto desde antes de la muerte de la abuela. Tu hermano resolvió todos sus problemas, me dijo con orgullo. Encontró una solución para todo. ¿Qué tipo de solución? Diego se acercó con una copa en la mano. Vendí la casa, Patricia, por un precio excelente. ¿Vendiste la casa? Pero la casa es mía. Bueno, técnicamente sí, pero necesitaba resolver mis deudas urgentemente. El comprador entendió la situación y aceptó hacer el trato conmigo. ¿Con qué autorización vendiste mi casa? Mi madre intervino rápidamente. Patricia, no te alteres. Diego habló con un abogado y todo está en orden. ¿Qué abogado? Un amigo que me ayudó con los papeles, respondió Diego vagamente. Lo importante es que todos salimos ganando. ¿Todos salimos ganando? ¿Cómo salgo ganando yo si vendiste mi herencia? Diego tomó un sorbo de su copa antes de responder. Te voy a dar tu parte, por supuesto, digamos. 200,000 pesos. Es justo, ¿no? 200,000 pesos de una casa que vale 850,000. Patricia, piénsalo bien. Tú nunca quisiste esa casa realmente. Te causaba problemas con la familia. Ahora todos podemos empezar de nuevo. No podía creer la naturalidad con la que Diego justificaba haber vendido mi propiedad. ¿Y dónde está el dinero? En proceso. El comprador me dio un cheque que se hace efectivo mañana. Mi madre se veía tan aliviada que daba pena. Al fin, vamos a tener paz en esta familia, murmuró. Ya no hay razones para pelear. ¿Quién es el comprador?, pregunté. Roberto Mendoza, un empresario muy serio. Me pagó el precio completo sin regatear. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no reírme. Diego había caído completamente en la trampa que mi abuela había preparado. ¿Firmaste algún contrato? Por supuesto. Todo muy formal y legal. ¿Puedo ver los documentos? Diego dudó por un momento.
Los dejé en casa de Roberto. Pero no, te preocupes, todo está en orden. Por supuesto que no tenía los documentos, porque los documentos que había firmado probablemente lo incriminaban por fraude. Diego, ¿te das cuenta de que vendiste una propiedad que legalmente no es tuya? Es un detalle técnico. Roberto entiende la situación familiar. No es un detalle técnico, es un delito. Mi madre se molestó. Patricia, ¿por qué siempre tienes que ver el lado negativo de todo? Tu hermano finalmente resolvió sus problemas. Resolvió sus problemas cometiendo fraude documental. No seas exagerada, me dijo Diego. Roberto es un hombre comprensivo. Entiende que la familia es más importante que los papeles legales. Esa noche me fui de la casa sintiéndome extraña. Parte de mí sentía pena por lo que estaba a punto de pasarle a Diego, pero otra parte sentía una satisfacción fría al ver cómo se había acabado su propia tumba. Al día siguiente, García me llamó temprano. Ya empezó. Roberto fue al banco, esta mañana. El cheque fue rechazado inmediatamente. ¿Cómo reaccionó Diego? Roberto me dice que Diego entró en pánico total. Primero trató de convencerlo de que era un error del banco. Después le pidió tiempo para resolver el problema. ¿Qué va a hacer Roberto? Le va a dar 48 horas para devolver el dinero o entregar la casa legalmente. Si no, va a presentar una demanda por estafa. Esa tarde mi teléfono no paró de sonar. Primero llamó mi madre, después mis tías, incluso algunos primos que no había visto en años. Patricia, tienes que ayudar a tu hermano, me suplicó mi madre con voz desesperada. Está en un problema muy grave. ¿Qué tipo de problema? El hombre que le compró la casa dice que el cheque no era válido. Quiere que le devuelva el dinero o que le entregue la propiedad. ¿Y Diego qué dice? Dice que fue un malentendido, que el hombre lo estafó a él. Por supuesto, Diego nunca aceptaba responsabilidad por nada. ¿Cuánto dinero quiere? 850,000 pesos. O la casa. ¿Y Diego tiene ese dinero? Mi madre se quedó en silencio por un momento. Ya gastó parte del dinero pagando sus deudas. ¿Cuánto gastó? No sé exactamente. Pero no tiene los 850,000 pesos completos. Entonces que le entregue la casa. La casa es tuya. Él no puede entregarla sin tu autorización. Ahí estaba, el problema real. Diego había vendido algo que no era suyo, y ahora la familia esperaba que yo lo salvara de las consecuencias. Mamá, si Diego vendió mi casa sin autorización, eso se llama fraude. Es tu hermano, Patricia. No puedes dejarlo ir a la cárcel. Yo no lo estoy mandando a la cárcel. Él tomó esa decisión cuando falsificó mi firma. ¿Cómo sabes que falsificó tu firma? Porque yo nunca le di autorización para vender mi casa. Esa noche García me citó en su oficina. Mañana Roberto va a presentar la demanda. ¿Está lista para lo que viene? ¿Qué va a pasar exactamente? La policía va a investigar la venta. Van a descubrir que Diego falsificó documentos. Su familia va a descubrir que las consecuencias son mucho más graves de lo que imaginan. ¿Y después? Después, usted decide si quiere salvar a Diego o dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles son mis opciones? García sonrió. Esa información estaba en la última carta de su abuela. ¿Está lista para leerla? García. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en letra de mi abuela. Instrucciones para cuando Diego cometa fraude, decía en la parte inferior. Su abuela sabía exactamente lo que iba a pasar. Me dijo García mientras yo abría el sobre con manos temblorosas. La carta era larga y detallada. Mi querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que Diego vendió la casa falsificando tu firma. No me sorprende. Durante años he observado cómo tu hermano resuelve sus problemas ignorando las consecuencias para otros. Continúe leyendo. En este momento, tu familia está desesperada pidiendo que salves a Diego. Te van a decir que es tu hermano, que tienes que ayudarlo, que nadie más puede resolver el problema. Pero quiero que entiendas algo importante. Esto no es tu responsabilidad. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Durante 28 años has sido la hija que soluciona todo, la que presta dinero, la que cancela planes, la que aguanta insultos, por mantener unida a la familia. Pero una familia real no funciona así, mi niña. Ahora tienes dos opciones. Puedes salvar a Diego usando tu herencia verdadera, pagando su deuda y permitiendo que todo siga igual. O puedes dejar que enfrente las consecuencias de sus actos y usar esta situación para mostrarle a tu familia quién eres realmente. Al final, de la carta había instrucciones específicas. Si decides no salvar a Diego,
García tiene preparados documentos que revelarán toda tu herencia verdadera. Tu familia descubrirá que tenías el poder de salvarlos, pero elegiste no hacerlo. Descubrirán que no eres la hija pobre y dependiente que creyeron que eras. Si decides salvarlo, también tienes los recursos para hacerlo. Pero recuerda, si lo salvas ahora, tendrás que salvarlo siempre. García me observaba mientras terminaba de leer. ¿Qué va a hacer, Patricia? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Diego, y sonaba completamente desesperado. Patricia, necesito verte urgentemente. Estoy en un problema muy grave. Ya sé lo del fraude, Diego. ¿Fraude? No es fraude. Fue un malentendido. Pero necesito tu ayuda para resolverlo. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito que firmes unos documentos para transferirme la casa legalmente. ¿Para que puedas entregársela a Roberto? Para que todo quede legal y no haya problemas. Diego, tú vendiste mi casa sin autorización. Eso es un delito. Patricia, por favor. Si no resuelvo esto, me van a meter a la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes de falsificar mi firma. Era una emergencia. Mis acreedores me estaban amenazando. No tuve otra opción. Siempre tienes opciones, Diego. Podrías haber buscado trabajo. Podrías haber pedido ayuda legal. Podrías haberme pedido consejo. Te pedí ayuda y no me la diste. Te pedí que respetaras mi herencia y no lo hiciste. Diego empezó a llorar por teléfono. Patricia, soy tu hermano. Tengo hijos. ¿De verdad vas a dejar que me destruya por un error? No fue un error, Diego. Fue una decisión consciente de resolver tus problemas a costa mía. Colgué el teléfono y miré a García. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Roberto presenta la demanda mañana por la mañana si no recibe una respuesta. Esa noche no pude dormir. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi madre, mis tías, incluso algunos primos que no había visto en años me llamaban para pedirme que salvara a Diego. Patricia, tienes que entender, me decía mi tía Rosa. Diego cometió un error, pero lo hizo porque estaba desesperado. Todos cometemos errores cuando estamos desesperados, tía, pero no todos falsificamos documentos. Es tu hermano, mi niña. La familia se ayuda. ¿Dónde estaba la familia cuando me echaron de mi casa? Eso fue diferente. No fue diferente. Ustedes eligieron a Diego sobre mí. Ahora quieren que yo elija a Diego sobre mí misma otra vez. La conversación con mi madre fue la más difícil. Patricia, si Diego va a la cárcel, yo me voy a morir. Me dijo llorando. No voy a poder soportar la vergüenza. Mamá, Diego es adulto. Sus decisiones tienen consecuencias. Pero tú puedes salvarlo. Solo tienes que firmar unos papeles. ¿Y después qué? ¿La próxima vez que Diego tenga problemas también voy a tener que resolverlos? No va a haber próxima vez. Diego aprendió la lección. Diego nunca aprende, mamá. Durante 28 años ha tenido problemas y siempre alguien más los resuelve. Eres su hermana. Es tu responsabilidad ayudarlo. Mi responsabilidad era ser una buena hermana. La de él era ser un buen hermano. Adivina quién falló. A las 6 de la mañana García me llamó. Patricia, Roberto necesita una respuesta. Antes de las 9. ¿Ya decidió? Respiré profundo. Sí. Ya decidí. ¿Qué va a hacer? Voy a dejar que Diego enfrente las consecuencias. Pero quiero que mi familia sepa exactamente lo que estoy eligiendo no hacer. ¿Estás segura? Mi abuela tenía razón. Si lo salvo ahora, voy a tener que salvarlo siempre. Está bien. ¿Quiere que cite a su familia a la oficina? Sí. Quiero que estén presentes cuando se revele toda la verdad. 2 horas después, mi familia estaba reunida en la oficina de García. Mi madre se veía destrozada. Diego estaba pálido y temblaba. Mis tías miraban con esperanza. García comenzó la reunión, mostrando los documentos del fraude. Su hermano vendió una propiedad usando documentos falsificados. El comprador está dispuesto a no presentar cargos criminales si recibe compensación completa. ¿Cuánto dinero?, preguntó mi madre. 850,000 pesos. Patricia tiene que ayudar, dijo mi tía Rosa inmediatamente. Es la única que puede resolver esto. García me miró. Señorita Patricia, ¿quiere responder? Sí, dije levantándome. Quiero que todos sepan algo. Saqué los documentos de las propiedades que García había preparado. Durante estas semanas, ustedes han asumido que yo soy la hija pobre que no puede ayudar a Diego, que solo tengo un trabajo y un apartamento rentado. Les mostré los títulos de propiedad.
La verdad es que mi abuela me dejó mucho más que la casa donde vivíamos. Me dejó 3 propiedades adicionales que valen más de 5 millones de pesos. El silencio en la oficina era absoluto. También me dejó una empresa que genera 47,000 pesos mensuales de ingresos pasivos. Diego se puso completamente blanco. ¿Estás diciendo que tienes 5 millones de pesos? Estoy diciendo que tengo suficiente dinero para salvar a Diego 10 veces. Y que elijo no hacerlo. Mi madre empezó a llorar. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué nos dejaste sufrir? Porque quería ver hasta dónde llegaban para quitarme lo poco que creían que tenía. Patricia, puedes salvar a tu hermano, gritó mi tía Rosa. ¿Tienes el dinero? Sí, puedo salvarlo, pero no voy a hacerlo. Diego se levantó de su silla. ¿Me vas a dejar ir a la cárcel teniendo 5 millones de pesos? Te vas a ir a la cárcel por falsificar documentos. Yo no te estoy mandando. Tú tomaste esa decisión. ¡Eres mi hermana! Fui tu hermana durante 28 años. Cuando me echaron de mi casa, esa relación terminó. Mi madre me miró con una mezcla de shock y desesperación. Patricia, por favor, te lo suplico, salva a tu hermano. No, García intervino. El plazo venció. Roberto va a proceder con la demanda. Diego empezó a gritar, mi madre a llorar, mis tías a suplicar. Pero yo me quedé sentada, calmada, viendo cómo se desmoronaba la familia que me había rechazado cuando más los necesité. Por primera vez en mi vida, puse mis intereses antes que los de Diego, y se sentía increíblemente liberador. 6 meses después de que Diego fuera arrestado por fraude documental, mi vida había cambiado completamente. Había comprado una casa nueva en un barrio exclusivo, y había renunciado a mi trabajo para administrar las propiedades de tiempo completo. Diego cumplió 8 meses de cárcel. Cuando salió, intentó contactarme varias veces, pero nunca le respondí. Mi madre también trató de acercarse, especialmente después de que sus ahorros se agotaran pagando abogados. Patricia, por favor, hablemos, me escribía por mensaje. Diego ya pagó por su error. Podemos empezar de nuevo como familia. Pero yo ya no era la misma persona que necesitaba la aprobación de mi familia. Un día, mientras revisaba los estados financieros de mis propiedades en mi oficina nueva, García me visitó con una propuesta interesante. Hay una mujer que quiere conocerte, me dijo. Se llama Ana Ruiz. Su historia es muy similar a la tuya. Ana había sido echada de su casa por su familia después de recibir una herencia de su tío. Sus hermanos la habían presionado para compartir el dinero y cuando se negó, la excluyeron completamente. Me enteré de tu historia por el abogado García, me dijo Ana cuando nos reunimos. Quería conocer a alguien que entendiera lo que se siente. ¿Cómo supiste de mí? García maneja casos similares. Hay más mujeres como nosotras de las que imaginé. Ana me contó que había usado su herencia para montar un negocio de consultoría y que le estaba yendo muy bien. La diferencia es que ahora trabajo para mí misma, no para complacer a otros, me explicó. Su historia me dio una idea. ¿Qué pasaría si usaba mis recursos para ayudar a otras mujeres en situaciones similares? 3 meses después, abrí un centro de asesoría legal y psicológica para mujeres rechazadas por sus familias. Lo llamé Fundación Carmen, en honor a mi abuela. García se convirtió en el director legal. Ana en la coordinadora de programas. Contratamos psicólogas especializadas en dinámicas familiares tóxicas y abogadas que ayudaban con herencias y conflictos patrimoniales. El primer año ayudamos a 47 mujeres. Sus historias eran variadas, pero tenían un patrón común. Familias que las habían usado como sostén emocional y económico, pero que las rechazaron cuando ellas decidieron priorizar su bienestar. Una de nuestras clientas era Mónica, de 35 años. Su familia la había obligado a cuidar a su padre enfermo durante años, sacrificando su carrera y su vida personal. Cuando el padre murió y le dejó la casa a ella, sus hermanos la demandaron alegando influencia indebida. Nunca pensé que tendría derecho a estar molesta, me dijo Mónica durante una sesión. Siempre me dijeron que cuidar a la familia era mi obligación. Cuidar a la familia debe ser una decisión, no una imposición, le respondí. Ver a estas mujeres recuperar su autoestima y construir vidas independientes me daba una satisfacción, que nunca había sentido trabajando para otros. Un año después de abrir la fundación, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Patricia, necesito verte, me dijo con voz cansada. Estoy enferma. ¿Qué tienes? Los doctores dicen que necesito una operación. Es cara. No tengo seguro médico. ¿Y Diego? Diego está trabajando en una gasolinera.
Apenas le alcanza para sus gastos. ¿Qué necesitas exactamente? La operación cuesta 180,000 pesos. Pensé que tal vez podrías ayudarme. Después de todo lo que había pasado, mi madre me pedía dinero como si fuéramos extrañas con una transacción comercial. ¿Por qué crees que debería ayudarte? Porque soy tu madre, Patricia. Eres la mujer que me echó de mi casa para darle mi herencia a tu hijo irresponsable. Cometí errores, pero estoy enferma. Cuando yo necesité apoyo emocional después de la muerte de la abuela, no me lo diste. Cuando necesité que creyeras en mí, elegiste a Diego. Patricia, por favor, no tengo a nadie más. Yo tampoco tenía a nadie más cuando me rechazaron. Le colgué el teléfono y me quedé pensando. Mi abuela había sido muy clara en sus cartas. La familia verdadera no está basada en sangre, sino en respeto y amor genuino. 3 días después, le transferí 180,000 pesos a mi madre para la operación, pero junto con el dinero le envié una carta. Este dinero no es porque seamos familia, es porque he aprendido a ser una mejor persona de lo que tú fuiste conmigo. No es un regalo, es mi forma de cerrar definitivamente cualquier deuda emocional que creía que tenía contigo. Después de esto, no tenemos ninguna relación. No me busques cuando tengas problemas. No esperes que te incluya en mi vida. Has recibido más consideración de la que me diste a mí. Mi madre nunca respondió a la carta, y yo nunca volví a saber de ella. 2 años después, la Fundación Carmen se había expandido a 3 ciudades. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas después de ser rechazadas por familias tóxicas. En mi oficina tengo enmarcada la última carta de mi abuela. Al final decía algo que leo cada vez que tomo decisiones difíciles. El amor verdadero no exige sacrificios que te destruyan. La familia verdadera celebra tus éxitos, no los sabotea. Y la felicidad verdadera viene de respetarte a ti misma, no de complacer a otros. Mi abuela tenía razón. No heredé solo propiedades y dinero. Heredé la lección más valiosa de mi vida, que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Y por primera vez en 30 años soy completamente feliz.